Siéntense, hermanos, por favor. Estamos en una serie de predicaciones con respecto a los 10 mandamientos. Hoy nos toca el 6º mandamiento, que es no matarás. Así que vamos a entrar en materia rápidamente. Es seguramente un mandamiento que no requiere mucho más, y creo que desde el principio de la Escritura Dios nos lo hizo saber así. Vamos a hacer un repaso de lo aprendido hasta ahora, pero quisiera que pusiera usted en su mente que hasta este momento, los 5 anteriores, Dios nos ha dicho, quiero que hagas esto, y nos da como si lo necesitáramos. Quiero que si Dios dice, hay que hacerlo, punto. Pero Dios es tan bueno con nosotros que nos dice mandamiento 1 y mandamiento 2 y 3 y 4 y 5, y nos pone algunas cláusulas, algunas explicaciones, incluso algunas promesas como para invitarnos a cumplirlo. Dice el mandamiento número 1, así debería decir, ¿verdad? No debes de tener otros dioses, punto. Pero Dios lo dice de una manera muy amable, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento 2, no te hagas imágenes, punto. Pero lo adorna muy bonito. ¿Alguien lo quiere recitar conmigo? No te hagas imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Bastaría que Dios dijera, no quiero que tengas imágenes, pero nos lo dice de una manera tan atractiva para decirnos, explicándonos acerca del 2º mandamiento que ya hemos estudiado con anterioridad. El 3er mandamiento también, no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Y luego nos da una cláusula, a lo mejor para que lo tomemos en serio, terminando ese mandamiento diciendo, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El 4, este va a estar, ayuda. Santifica el día de reposo. Te hace bien. Creo que esa podría haber sido una buena cláusula, pero acordarte haz del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días viene la aclaración, hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, se preocupó por darnos esta serie de indicaciones. Mandamiento 5, honra a tus padres. Pero ¿cómo lo dijo? Lo estudiamos la semana pasada. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego la promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. A ver si logré, hermanos, mi propósito. Siguiente mandamiento, no matarás. ¿Necesitas explicación? ¿Quieres algo más? ¿Te debo prometer algo? ¿Te debo poner en condenación por esto? No matarás, punto. Así de breve. Dijo Raúl cuando le tocó su tema, deberíamos decir, no matarás, se acabó, hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Es la predicación de hoy, pues yo creo que así lo quiso decir Dios cuando puso, no matarás, punto. Pero vamos a tratar de recuperar algunas cosas y me gustaría tener una reflexión también de introducción con la que vamos a cerrar respecto a aquello que la gente le ha llamado el resumen de la ley. Fíjense, en Mateo no se va a alcanzar a ver, discúlpenme, es Mateo 22, los versos 33 al 40. Un escriba de la ley se acerca con Jesús, sabiendo la respuesta, lo ponen en predicamentos, porque en el tiempo de Jesús había 2 escuelas de pensamiento. Una que era muy detallista con la ley, la escuela de Shammai. Ese rabino ponía en puntos y comas toda la ley, incluso hacía de la ley más de 700 preceptos que se tenían que saber de memoria. Y la otra escuela era la escuela de Gilel, un maestro un poquito más ligero, que hablaba acerca del amor como el centro. Y entonces busca a poner en duda a Jesús y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? El que dijera iba a ponerse en predicamentos y se iba a poner la discusión muy fuerte. Entonces Jesús elige una respuesta de esta escuela de pensamiento que en ese momento nadie discutía, y le dice, el primero y más grande de todos los mandamientos es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero, agrega Jesús, hay uno segundo que es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo.
En eso se resume toda la ley. Pablo lo dirá después en Romanos cuando dice, ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Todo lo que tengamos que decir, aquí están estos dos mandamientos. Pero no quiere decir que estos dos desechen los otros. Quiere decir que estos dos los resumen. ¿Ok? A ver si puedo lograr decir la manera en la cual a mí, alguien que me lo explicó, me capturó, me gustó mucho cómo me lo dijo. Alguien que esté estudiando para medicina puede leer un folleto de medicina que resuma algunas cosas. ¿En quién confiarías tú? ¿En el que leyó y aplica el folleto o en el que estudió todos los libros? ¿Sí me expliqué? No quiere decir, como este es el folleto, entonces desecho los libros de medicina porque ya tengo el folleto resumido. No, el folleto resumido es un apoyo, ¿no? Pero si queremos saber en realidad a profundidad, pues vayamos a los libros. Entonces Jesús respondió de manera amable el folleto, abriendo la puerta. ¿Quieres saber más? Ahí está la ley. Ahora veámoslo en esto. Yo creo que ya lo comprendimos. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón y alma y fuerza, entonces no tendremos otros dioses, entonces no nos haremos imágenes, entonces no tomaremos su nombre en vano. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿quién más prójimo que nuestra esposa? Entonces no cometerás adulterio. Entonces no hurtarás. Si amas a tu prójimo, no vas a hablar falso testimonio contra tu prójimo, ni vas a codiciar cosa alguna de tu prójimo. ¿Se cumple, hermanos? Pero si le cuentan, hay 8. Faltan 2. Honra a tus padres, mandamiento anterior. No matarás. Me parece que cumplen los 2. Y esto, fíjense, los mandamientos 5 y 6 están exactamente en medio. Es la parte central de la balanza. Voy a explicarlo con el anterior. Si amas a Dios con todas tus fuerzas, debes amar a tus padres. Amas a tus padres en respeto al Padre que significa para nosotros Dios. Y además, pues, ¿quién más próximo que nuestros padres para amarlos? Toda nuestra vida. No matarás. Es solamente algo contra nuestro prójimo, hermanos. Este es el punto al que quería llegar. Atentar contra la vida es solamente una falta hacia el prójimo. Yo quiero pensar, y quiero que pensemos en esta tarde, que es primero una falta a Dios, porque Dios es el dador de la vida. Y si yo me levanto en contra de mi hermano para quitarle la vida, entonces estoy primero ofendiendo a Dios y en segundo teniendo la más grande ofensa que yo puedo tener hacia uno de los hijos de Dios, que es privarlo de la vida. Así de importante estos mandamientos, es un parteaguas para decirnos, si hay un resumen y si hay un centro de la ley, no matarás, seguramente es uno de esos puntos centrales que nosotros debemos atender. Sin embargo, iniciemos con la primera historia de la vida en pecado. La primera historia es el Edén y la primera desobediencia, pero una vez que nacen los hijos, conocen ustedes bien la historia. Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó, y así de simple nos presentan el primer homicidio en la Biblia, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Me parece muy significativo, hermanos, que el primer pecado después de la desobediencia, después del apartarse de Dios, sea el asesinato. Y segundo, que sea el asesinato entre hermanos. Eso nos debe llamar mucho la atención. No entre desconocidos, no entre pueblos enemigos que se odiaban, eran hermanos. Y con esto seguramente nos quiere enseñar algo la Escritura. Pero mucho más adelante se va a decir en el Nuevo Testamento, y es Jesús el mediador del nuevo pacto, y su sangre rociada, que habla mucho mejor que la sangre de Abel. Quise poner este verso para decir, ha pasado mucho tiempo, ha venido Jesús como el Salvador, y Dios todavía recuerda la sangre de Abel como un recuerdo de la naturaleza caída del ser humano que tiene que ser restaurado. Necesitaba el derramamiento de otra sangre que fuera mucho más importante que la de Abel, y fue la sangre de Jesucristo, un segundo homicidio, un nuevo asesinato que pudiera reivindicar al ser humano que llegó al fondo, llegó a la picada cuando el hermano se levantó contra
su propia sangre y la derramó. La base, podríamos analizar mucho, hermanos, fue la envidia por alcanzar la bendición de Dios. El odio entre hermanos no se dio fuera de la honra a Dios. Caín vino a traer una ofrenda a Dios. Abel dijo, muy bueno. Trajo otra ofrenda y hubo envidia entre ellos. Así que, hermanos, conocer a Dios no nos exenta de generación de violencia que hay en nosotros mismos, y por eso pongo aquí abajo, no nos querrá decir el Señor con esta primera historia que este odio es naturaleza humana, que debemos de tenerlo siempre presente, porque así como Caín no pudo detener, Dios le habló y le dijo, yo sé que el mal está cerca, pero tú lo puedes vencer, y Caín no pudo resistirse. No nos hará pensar esto y decir, tengo que tener cuidado de este mandato. Segundo, es levantarse contra el propio hermano. Y trataré de decir en esta predicación, hermanos, que el más grande dolor es que la violencia se sigue ejerciendo hacia los más cercanos. Tenemos que tener cuidado que estamos levantando nuestra mano, estamos levantando nuestro odio a quienes nos rodean, y eso es muy peligroso. Mateo 5:21. Vamos a ver qué recordó Jesús de este mandamiento. Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Simple. Y cualquiera que matare será culpado del juicio. Eso es lo que dice la Escritura, no hay más que decir, pero mucho más que decir, dice Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, igual que si lo mata. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sigue diciendo. Estamos en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Otra vez, ahí estamos con Dios, pero enojados. Ahí estamos trayendo ofrendas al templo, pero guardando rencor y odio. Deja ahí tu ofrenda, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. No te metas en problemas. ¿Ok? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero vamos a reflexionar, hermanos. ¿Ok? Vamos a hacer un resumen de esto. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo que no matarás, nos recuerda, uno, controla el enojo y la ira. ¿Lo apuntamos, hermanos? ¿Lo marcamos? ¿Estamos teniendo dificultades para ello? Vivimos en un mundo muy violento y es muy fácil que nosotros no controlemos el enojo y la ira. Segundo, el insulto. Cualquiera que le diga a su hermano necio. Y suena bien suavecito, ¿verdad? Para las palabras que vienen a nuestra mente cuando nos gana el coraje. Si no logras detener tu coraje, si te enojas locamente contra tu hermano y lo insultas, entonces lo estás matando. Entonces es igualmente culpable del juicio como si lo mataras. Eso es lo que está diciendo Jesús. Menosprecio, si le dices fatuo, es una palabra que habla de, no un insulto, sino una burla, un menosprecio. ¿Ok? Si le dices algo que lo haga sentir mal, ojo, porque eso también lo está dañando. Eso también es una manera de violencia, cuando no solamente le gritas, sino a lo mejor lo desprecias. A lo mejor te quedas callado, muy cristianamente, porque dice la Escritura que no te tengo que decir necio, entonces ni caso te hago. Ni te tomo en cuenta, ni te topo. Chavos. ¿Ok? Lo hago sentir mal por eso, por mi indiferencia. Aguas, también eso es un atentado contra tu propio hermano. Si guardas rencor, a ver, ya te enojaste, ya me insultaste, pero es hora de ir a la iglesia. Ahí te quedas. Y ahí vengo yo a la iglesia con la Biblia en mano, porque hay que alabar a Dios y levantar las manos y cerrar los ojos, porque es día de reposo. Y Dios nos ve y nos dice, ¿qué estás haciendo aquí, mi hermano? Por favor, vamos.
Me honras más regresándote y poniéndote bien, perdonando y pidiendo un perdón. Regrésate, arréglate y ahora sí vienes. Debería decir vienen. Rencor, disensión. Vas con tu amigo en el camino y vas enojado. Mejor arréglate en ese momento. No vaya a ser que esa disensión que les empieza a separar haga que se empiecen a pelear. Y no hablemos de matarse, y no hablemos de insultarse, y no hablemos de liarse a golpes. Empiezan disensiones tan grandes que uno empieza a acusar al otro de manera que entra un juez, y entra un juicio, y entra cárcel, y entra dolor, y entra destrucción. Eso es lo que quiere decir la segunda parte del verso. Así que enojos, insultos, menosprecios, rencores, disensiones y violencia, que es donde me voy a centrar, es sinónimo de este no matarás. Hermanos, ayúdenme, por favor. ¿Cuántas maneras hay de matar a alguien? Nos dicen ahora en esta nueva ola de justicia, de la legalidad y cosas de promotores de la no violencia, nos dicen que hay muchas formas de violencia. ¿Me ayudan a citar 5? La violencia verbal. ¿Esa cómo se llamará? La indiferencia, la violencia psicológica, los golpes, la violencia física. Yo escuché hace un poquito una que no me era clara, pero dice que hay una violencia patrimonial. La violencia patrimonial es todo está a mi nombre y tú me necesitas a mí y yo te hago sentir que no puedes valer nada porque dependes de que yo te dé. Y lo que es tuyo, lo puedo destruirlo yo. ¿Sí? Y aguas que te alejes porque yo tengo el control absoluto sobre ti. Otro tipo de violencia, no nada más para ver cómo podemos matar a alguien cuando le destruimos los sueños a alguien. Bueno, si nosotros hablamos con alguien y le reducimos su intención, su ánimo, su deseo, pues nos burlamos, a lo mejor no somos conscientes, pero llega el hijo y dice, yo quisiera ser astronauta. Ay, mi hijo, ¿cómo está usted tonto? ¿Cómo se le ocurre? Estamos destruyendo su ánimo. Hay muchas maneras de ejercer violencia, hay muchas maneras de asesinar. Déjenme, voy a datos duros, hermanos. 33,300 asesinados en México en el 2021. 36,000 el 2020. Más de 100 diarios y ahora más de 90 diarios en el país. Es increíble, ¿no les parece? Vamos a ver, Chihuahua. Chihuahua es el 5º estado más violento de México. Están 2,500 asesinados en Chihuahua. 5º lugar, Cuauhtémoc, el 3er municipio en el estado. 150 asesinados en 2021. Son muchos, ¿no? Hay países que no tienen esa cantidad de asesinatos en un año. Y nuestra ciudad los tiene. 65 lugar como ciudad en el mundo. En México, hace poco, y tengo miedo de errar, pero ustedes búsquenlo por favor, hay 8 ciudades entre las 20 más violentas del mundo, están en México. La mayoría de ellos en Guanajuato. Está haciendo un polvorín esa zona. Y voy a decir algo que me hubiera gustado tener los elementos técnicos para explicar, pero lo escuché hace tanto tiempo, hermanos, que simplemente se los voy a comentar. No encontré la fuente. Pero si nosotros vemos los estados, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, ahora Zacatecas, Durango, es donde está centrada la violencia en estos años. En esa ocasión se decía que nuestra iglesia y la mayoría de las iglesias evangélicas
no tienen entrada a esos estados que se llama la ventana 1040. Es los estados que menos apertura para el evangelio tienen. Si se hace un censo de las iglesias evangélicas en esos estados, son las iglesias que no hay operación evangelística. ¿Podemos relacionarlo? Yo creo que sí. ¿Y Chihuahua? ¿Y Cuauhtémoc? El problema es muy grave, hermanos. Es muy grave. Porque les voy a decir, esos son datos de homicidio. Pero si escucháramos un tema acerca de violencia intrafamiliar en Cuauhtémoc, realmente nos asustaríamos. Está desatada. Violencia sexual, violencia de todos tipos. Estamos sentados en un barril de pólvora. Pero no pensamos en él. Pero no nos sentamos porque decimos, no matarás. Yo no mato, punto. Nos pasa lo mismo que a los judíos cuando Jesús habló en el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y vas a ser culpado del juicio? Me lavó las manos y digo, no tengo problema. Pero yo te digo, hay más cosas. Hay más de fondo. Entonces, ubiquemos esta situación en nuestra responsabilidad. Nos distanciamos de este problema pensando, ¿tenemos nosotros algo que ver? Son los narcos, ¿no? ¿La culpa quién la tiene? El gobierno, la policía. Están muy mal, qué barbaridad. Los videojuegos son los culpables. ¿Tendremos algo que ver nosotros, hermanos? ¿Podremos nosotros hacer algo? Pues de eso se trata, reflexionar respecto a este sexto mandamiento. No matarás y la violencia. La violencia familiar está en aumento. El menosprecio y desprecio por la vida. Y quiero hacer una aclaración porque del primero no tengo mucho que decir, hermanos. Pero es tristísimo mencionar ahorita en la mañana, platicar con jóvenes, adolescentes, que no tienen una intención de vivir más allá del día, porque ¿qué caso tiene? Puede haber un menosprecio. Fíjense, ¿para qué estudio si el mundo ya se va a acabar? ¿Me creen que es una plática bien común? ¿Para qué me caso? ¿Para qué tengo hijos? El mundo ya se va a acabar. Entonces, pues la vida no vale nada, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene vivir de alguna o de otra manera? Desprecio por la vida. Jóvenes que viven y siempre tienen una cara de desánimo, de aburrimiento, de manera que dicen, no tiene más sentido. Los índices, hermanos, de intento de suicidio son increíbles. Les voy a contar una anécdota sencilla. En el gimnasio del Cebetis, una persona de Juárez vino a dar una conferencia, siempre amargamente crítico como soy. Vi al personaje, no es cierto, Daniel, no seré tan duro conmigo, soy un poco crítico. La persona empezó a hablar de una manera muy simple, muy sencilla, y yo dije, suspendimos clases de toda la escuela para escuchar este mensaje tan sencillo. Y el personaje que habló de su testimonio y dijo que él había intentado quitarse la vida en más de una ocasión, y continuó la historia y se acabó la conferencia y dije yo, bueno, pues ya, vámonos a clase. No tuvo el sentido que yo creía que iba a tener el tema. Se detuvo y dijo, antes de que regresen, me gustaría saber quién de ustedes ha tenido algún intento o algún pensamiento suicida. Toda la grada, hermanos, empezaron a levantar la mano, se empezaron a poner de pie y empezaron a caminar y llenaron la cancha de básquetbol. Mis alumnos. Y cada uno que yo veía me sorprendía más porque yo platicaba con ellos y en su clase eran chicos normales, eran chicos alegres, eran chicos estudiosos, eran chicos que yo sentía felices y estaban lágrima y lágrima y lágrima y lágrima ante un mensaje sencillo de una persona que simplemente les digo, ¿has pensado quitarte la vida? Y sin el mayor empacho levantaron su mano, se pusieron de pie y caminaron. Y cuando ya estuvieron ahí,
nos empezamos a acercar a algunos, a abrazarlos y estaban temblando y estaban llorando por recordar que su vida no tenía mayor sentido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la vida? ¿Por qué cada vez es más frecuente que se quiten la vida? No solamente los ancianos, lo teníamos más o menos así puesto, ¿no? Ya la soledad, ya a lo mejor ya vivieron. No, los jóvenes, los más chicos. ¿Qué están viendo en nuestra vida que no les agrada? ¿Qué están viendo en el ejemplo que estamos dando como generación que va delante de ellos, que ellos ya no quieren más vivir, no le encuentran sentido a la vida? No es una manera de estarlos matando, hermanos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay otras cosas. ¿Saben qué? Estamos ayudándoles a tener una vida de vacío porque idolatramos el dinero, idolatramos el estatus, el nivel de vida. Vivimos nada más para eso. Y entonces los jóvenes platican ustedes con ellos y el único sentido que le encuentran a la vida, terminen mi frase, eso es el dinero. Y entonces son presa fácil del crimen organizado y le dicen, pero te van a matar. Mientras yo tenga dinero y me dure estos 4 o 5 años, porque así es la plática, si entras a eso, tu vida la marcas de aquí a 4 años estás muerto, ¿eh? Bueno, pero si en este tiempo yo tengo dinero y tengo lujo y tengo la manera de vivir, pues eso es lo único que vale, ¿qué no, hermanos? Y me permiten decirlo, pues nos ven a nosotros así, enfrascados, perdiendo nuestra vida nomás por encontrar dinero. Pues eso es la vida entonces, ¿no? Y si eso es la vida, pues no me interesa vivirla. Rápido descubro lo que es y entonces, ¿qué le hace que me muera? La falta de amor a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y por consecuencia, la falta de amor al prójimo son las cosas que se están viviendo en nuestro tiempo presente. Factores que sirven. Les comento también que hay un fideicomiso, estoy yo encantado con su trabajo. FICOSEC es un fideicomiso de empresarios que ponen una parte de sus ganancias para que se investiguen las situaciones de inseguridad en el Estado, en diferentes partes. FICOSEC, Cuauhtémoc, que ha tenido la suerte de tener cercanía con su trabajo y es increíble, hermano. Les invito a buscar su página. Tienen el mapa de Cuauhtémoc y tienen focalizado y tienen en mapas de colores justo dónde, en qué colonias, en qué días, en qué horas, en qué días de la semana se presentan cada uno de los conflictos. Así que ellos están esperando, por ejemplo, los lunes a las 10 se presentan casos de robo a casa habitación. Hay muchos más a esa hora, pero los sábados por la noche hay violencia de este tipo. Y los viernes a tal hora hay violencia de este otro tipo. Llevan una secuencia muy interesante. Platicando con uno de sus encargados, le escuché decir y luego le pregunté, ¿tienen mapeados, hermanos, dónde están las escuelas? ¿Dónde están los lugares recreativos? ¿Dónde están las iglesias? Y eso me llamó mucho la atención. Y luego él dijo, donde el mapa marca más puntos de ese tipo, la violencia disminuye. Dije, wow, o sea, excelente correlación de datos. Y él me dijo esto, la espiritualidad, el encontrar que hay un intento por descubrir esa parte interna, o la recreación, o el deporte, o la cultura, o la educación, o las artes, son factores que sirven de protección contra la violencia. No hay esos espacios en esa colonia y el foco se marca rojo de violencia, de drogadicción, de asesinato, de robo. No hay esos amortiguadores, no hay esa sal, no hay esa luz del mundo. Por el contrario, los factores que detonan o que ponen en riesgo la violencia son, hay adicciones de cualquier tipo. Pensamos en adicciones y pensamos en que las drogas es el problema. Adicciones de todo tipo. En Cuauhtémoc que está creciendo impresionantemente la adicción al juego. Al alcohol, hermanos, me da una enorme tristeza ver a los jóvenes preparatorianos vivir para irse de fiesta y tomar de manera que pierdan el control.
un amigo puso un meme, y no voy a balconear a la escuela, pero decía factores de riesgo para ser alcohólico, y lo ponía algunos, y lo dice entrar a tal escuela. Y se ríen todos. Pero si es jueves, pues es día de irnos de fiesta, ¿no? Y si es viernes, pues también. Están bebiendo y llegando a situaciones en las cuales el alcohol los desinhibe, y después de la fiesta, pues nos podemos liar a golpes hasta matar a alguien. Y fuimos testigos recientemente, hermanos, de un pleito campal donde los muchachos, vestidos de traje, después de su fiesta, sacaron un bat y golpearon a la cabeza a gente que compartió la fiesta con ellos, sin el mayor peligro de que ese golpe pudiera matar a la persona. Andaban peleándose entre ellos, y otro sacó una pistola y encañonó a uno de ellos. ¿Qué está pasando? Pues es que bajo los influjos escuchaba a una persona ser entrevistada y le dice, ¿qué quieres que te diga? Ya me dieron 80 años. No me acuerdo de nada. Estaba tan mal por la droga que yo no me acuerdo a cuánta gente he matado. Recuerdo aquellos videos, no sé, los más grandes nos vamos a acordar cómo se veía cuando iban a atacar San Juanito. ¿Alguien se acuerda de esos videos que circularon? Y la gente drogándose, increíblemente, porque iban y metían la metralleta a las casas. Y decimos, ¿en qué nos hemos convertido? Pues las adicciones es una puerta. Los trastornos mentales, hermano. Estamos tan carentes, se sufre tanta la situación de psicosis, ¿está bien dicho? ¿Sí? Estamos tronados por el estrés, por la depresión, por la soledad. Y eso nos hace que nos conflictuemos más y que levantemos más la voz y que nos ofendamos más. Falta de accesos a servicios básicos. Eso es bien importante y ahorita para el término lo voy a aclarar. Una de las principales causas de la violencia es sentir que no estoy siendo el suficiente proveedor de mi casa, y entonces antes de que me pidas el dinero que tengo que traer a casa me violento y grito. Pero mi dolor es que no estoy pudiendo suplir mis necesidades básicas ni las de mi familia. O por último, no acceso a la educación. La persona que no tiene acceso a la educación es normalmente más violenta. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Bueno, pues, ¿dónde estamos nosotros ahí? Y voy a preguntar otra cosa. ¿Dónde están tus dones y qué ministerios podrías ejercer? Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y si la sal deja de tener su sabor, entonces ¿para qué sirve? Pues mejor hay que tirarla y pisotearla. Y si tenemos una luz y la escondemos debajo de una mesa, entonces ¿para qué sirve? Esa luz se tiene que poner en medio para que alumbre a todos los que están ahí. Es como la que se pone en una ciudad en alto y que sirva de faro y sirva de guía. ¿Está siendo esa guía para toda esta gente? Ahí les van algunas sugerencias. Espiritualidad. Comparte el evangelio. Habla de la palabra. Arma un grupo de estudio. Hagan una oración con la gente cercana. Que la gente vea. Es una carencia de Dios y la gente está hambrienta de Dios, pero a nosotros nos da miedo decirlo. Pero a nosotros nos da vergüenza que la gente sepa que nosotros tenemos el antídoto contra esa violencia. Nos preocupa que vayan a decir de nosotros, pues que digan lo que sea, hermanos. Si una vida pudiéramos salvar, solamente por decir, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvar. ¿Lo ven en otro sentido? ¿Podríamos salvar a alguien? A un chico que se va a suicidar esta noche. Hace muchos años, hermanos. Llegó al entrenamiento un joven, que recuerda Raúl y Eliel, un joven físicamente superior a los demás, era increíble jugador, yo lo había invitado, se había negado, llegó esa tarde, mostró sus habilidades atléticas, todos nos sentimos muy bien por él, y le dijimos, nos vemos mañana. Pues a ver. Y se fue. Regresó a la tarde siguiente y no se
apartó del equipo y terminó su tiempo de preparatoria y siguió jugando universitario y mostró cualidades a nivel nacional. Hoy es, yo creo que un maestro de educación física bastante exitoso. Muchos años después, hermano, se acercó y me dijo, nunca le he dicho, miren, que cuando usted me invitó para entrenar, esa tarde me iba a quitar la vida. Ya lo había pensado. Pero dije, bueno, pues voy. A ver. Y ya empecé a pegarles y todo, y dije, está chido. Y a la tarde siguiente, pensándolo otra vez, dije, bueno, ahorita que regrese del entrenamiento. Deporte. ¿Sabe usted hacer algo que pudiera invitar a los jóvenes de su colonia? Y decir, vamos a hacer esto, voy a manejar artes con ustedes, voy a enseñarles algo. Esos chicos no tienen acceso a educación. Yo tengo manera de apoyarlos porque sé que a lo mejor algo que yo les diga, algo que yo les enseñe, puede hacer que entiendan mejor las cosas que están ocurriendo. Le puedo enseñar a alguien algún oficio, porque a lo mejor no tiene trabajo y eso va a acarrear violencia. A lo mejor le voy a decir a una persona, aunque por el miedo que me vaya a decir a usted qué le importa, yo le voy a decir, pues ¿para qué? ¿Qué caso tiene? No lo hagas. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, para evitar eso? ¿Cuáles son nuestros dones y nuestros ministerios? ¿Lo estamos guardando para nosotros? Entonces no tiene sentido. Los dones fueron dados por el Señor para ponerlos en ejercicio y para bendecir a los demás. Decíamos esta mañana que nuestro ejemplo supremo es Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, vino a vivir entre nosotros y vivió para nosotros, aun cuando nosotros lo llevamos a muerte. No le digo porque me da miedo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Lo más grave que pueda pasar, hermanos, eso que usted está pensando, lo más grave que pueda pasar, tome las palabras del apóstol Pablo. Para mí el vivir y el morir. Hagámoslo. Porque quizás haciendo esto, como Jesús, en nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio, alcancemos almas para el Señor. Amén. Vive en paz con Dios, ese es nuestro primer llamado. Valoremos nuestra vida, vivamos nuestra vida. Segundo, perdónate a ti mismo. La violencia surge no del otro, la violencia surge de nosotros. Algo anda mal en mí, que lo que veo en ti me molesta. Pero es algo que mío que yo veo en ti, lo que despierta mi enojo. Entonces, hermanos, respiremos profundo, encontrémonos con Dios, estemos en paz con Dios y estemos en paz con nosotros mismos. El Señor nos da la herramienta para estar en paz con nosotros mismos. ¿Cuál es? He tomado tus pecados, mi hijo, y los he aventado al fondo del mar. ¿Qué te preocupa ahora? Vivamos en paz con nosotros mismos. Ama a tu prójimo, pero tu prójimo no es tu cercano amigo. ¿Eso qué chiste tiene? Dijo Jesús, ¿verdad? Todos lo hacen. Todos los gentiles lo hacen. Los del cártel se aman entre ellos. Pero lo verdaderamente interesante es que ames a aquel que no es tan agradable para ti, aquel que confronta, aquel que te molesta. A ese es al que verdaderamente hay que amar. Por lo tanto, hay que respetar la vida y hay que estar en armonía con todo lo que nos rodea. ¿Suena la escuela sabática de esta mañana, hermanos? Fíjense qué bonito mensaje nos quiso dar Dios hoy. Hay que estar bien con Dios, hay que estar bien con nosotros mismos, hay que estar bien con nuestros semejantes y hay que estar bien con toda la naturaleza. Levantémonos y digamos, hermanos, qué bonita es la vida. Todos los días, qué bonita es la vida. Qué bonito era el amanecer. Qué bonito respirar, qué bonito encontrarme con las personas, qué bonito tiradero tenemos aquí, qué bonito el desayuno que no está, qué bonita la lonchera vacía, qué bonito todo. ¿Sí estuvo bien ese entonces?
Algunos encontraron el chiste en eso y me da gusto. Hay muchas cosas que usted me diría, es que, ¿cómo le encuentro lo bonito? Pues le encuentro lo bonito, hermano, nomás porque me levanté, punto. Nomás porque tengo la capacidad de levantarme, irme al trabajo, que a lo mejor no me gusta mucho, pues encuentre la forma en la que le gusta. Y si no le gusta, no deje el trabajo. Aviente el trabajo y busque cosas que sí le gusten, porque venimos no a hacer dinero ni a sobrevivir, venimos a vivir una vida de la mano de Dios. Alegre, feliz. Una vida, dice aquí, más abajo, una vida que valga la pena vivirse. Viva la vida de forma que valga la pena vivirse, que la gente que se acerque con usted diga, ¿eso es vivir bien? Bueno, yo quiero esa manera, yo quiero esa sonrisa, yo quiero andar siempre de buen humor, como mi compañero. ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué no tiene esta situación? A lo mejor sean las maneras en las cuales usted diga, mira, ¿para qué te preocupas? Ya vamos a encontrar otra forma, mira, vamos a pelotear. No te digo, déjame abrir la Biblia para decirte que en San Juan dice, eso enoja más a veces. Pero mira, ya, tranquilo, ahí te va el taco. Vamos a platicar, vamos a salir de otra cosa. Mira, este buen meme. Algo que la gente pueda despertar y salir de ese enojo con el cual vivimos frecuentemente. Último, hermanos, y terminamos. Entonces, no matarás, ¿qué significa? Primero significa amar a Dios, que es el dador de la vida, con todo el corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas. Así que cada vez que digamos, no matarás, ¿de qué nos vamos a acordar nosotros, hermanos? No puedo matar, no me puedo matar yo. No puedo matar mis sueños, no puedo matar mis ilusiones, no puedo matar mis planes, no puedo matar los planes de otro, no puedo ser piedra de tropiezo para nadie porque la vida es maravillosa, nomás porque Dios la regala. Y si viene de Dios, es una vida que merece vivirse. Si no he encontrado esos propósitos, me voy a preocupar a partir de ahora de encontrar esos propósitos de Dios para mí. ¿Qué significa no matarás? Significa amar a tu prójimo como a ti mismo. No solamente, bueno, no te voy a matar hoy. Voy a ver si mañana me aguanto. No, es simplemente disculpar esa situación como a ti te gustaría que te trataran. ¿Tenemos muchos defectos, hermanos? ¿Podemos elevar el nivel de enojo de los demás? Sí. Muchos tienen razón de voltear a verme y de odiarme nomás por mi actitud, es cierto. Pero me gustaría que ellos pudieran tener misericordia conmigo y supieran que hoy traía un mal día. Y supieran que así nací con esta cara y pues no puedo hacer mucho. Bueno, de igual forma, no se rían, no sean así. De igual forma que yo quisiera que la gente me disculpara y que fuera paciente y que dijera, bueno, tranquilo en esta ocasión. Así ahora yo tengo que portarme con los demás, no tomarlo personal, saber que todos estamos con situaciones difíciles, con momentos de vida que pueden reventar a cualquiera y yo tengo que tener paciencia con mi prójimo. Así que no matarás significa alcanzar tu máximo potencial y ayudar a los demás a alcanzar también su máximo potencial en la vida. Dios les bendiga. Vamos a cantar Aquí estoy yo para despedirnos. Si quieren ponerse de pie.